A propósito de ello, dice Vicente Huidobro, en mi modo de ver el creacionismo es la poesía misma, algo que no tiene por finalidad ni narrar ni describir las cosas de la vida, sino hacer una totalidad lírica independiente en absoluto, es decir, ella misma en su propia finalidad. Noche. Sobre la nieve se oye resbalar la noche. La canción caía de los árboles y tras la niebla daban voces. De una mirada encendí mi cigarro. Cada vez que abro los labios, inundo de nubes el vacío. En el puerto los mástiles están llenos de nidos y el viento gime entre las alas de los pájaros. Las olas mecen el navío muerto. Yo, en la orilla, silbando, miro la estrella que humea entre mis dedos. De entrada, Vicente Huidobro no puede considerarse como una persona espiritual ni mucho menos, aunque en sus primeros años fue amoroso de su esposa e hijos, pero con el tiempo pues llegó a problemas irreconciliables con su familia hasta el punto de tomar por amante una niña de 18 años y escapar con ella en un largo viaje por Europa que termina mal en 1942. Este es un comentario de un texto llamado El místico oculto en Huidobro por Luis Fernando Arango, un estudiante compañero de la Universidad de Antioquia. Huidobro continúa entonces con su vida política fundando otro periódico llamado La Reforma y curiosamente es proclamado candidato simbólico a la presidencia de la República por las Juventudes Progresistas. Sufre un segundo atentado al explotar una bomba frente a su casa, colabora en la revista Andamios, Panorama y Ariel y publica poemas que se oponen a las tendencias surrealistas. También manifiestos en 1925, donde recoge una serie de ensayos y proclamas que expresan su posición estética. Él, hablando de sus vivencias en su país, dice que con la poesía que él está haciendo en ese momento, además de que está seguro que muchos de los jóvenes poetas van a seguir con esa ruta, por decirlo así, se va como a morir la novela establecida hasta ese momento con unas estructuras específicas, y dice que el siglo XX verá nacer la nueva poesía, que es la que le dará el verdadero sentido y es la creación a través de la palabra. Incluso en alguna entrevista le preguntan qué piensa acerca de la poesía chilena en ese momento y él dice que, salvo por algunos jóvenes que están como siguiendo también el rumbo del creacionismo, la poesía chilena no estaba muy bien por esos días, y dice que estos jóvenes son precisamente una promesa para darle ese giro al poema incluso en Latinoamérica. En cuanto digamos ya a la persona de Huidobro, se supo de él que era muy intrigoso, pues como ya lo mencionaba el compañero ahorita, no solamente pues como que en su familia tuvo algunos roces, también se conoce pues de varias intrigas o de varias discusiones que sostuvo con Neruda, con Luis Buñuel también al respecto de temas políticos. También tuvo algunas, digamos, intercambios fuertes de cartas, epístolas. Era una persona, obviamente diría uno, pues como que salida del esquema de su época. Fue una persona bastante particular, con ciertas grietas, con ciertas fragmentaciones constantes. De todas formas, cualquier persona que se propone, digamos, fundar algo, siempre tiene que ir en contra de su momento histórico, y no es la excepción pues Vicente Huidobro en este sentido. En cuanto a su personalidad también,
Hay algo muy distinto a los poetas que trabajamos anteriormente y era, por ejemplo, ¿no? En Juan Gelman, en Wisława, volviéndola a retomar, veía que ellos decían, no, o sea, que los críticos sean los que hagan la interpretación de mi poesía, yo no tengo por qué meterme en eso. Vicente Huidobro incluso llega a decir, y eso a muchas personas les puede parecer prepotente, llegaba a decir que la poesía moderna en Chile llegó gracias a él y a partir de él, y lo manifiesta abiertamente, y él a veces es quien se encarga de su misma interpretación y de su misma crítica, porque no se lo deja críticos en ese momento, y uno puede entender eso como esa necesidad de él estar interpretando su poesía precisamente por el movimiento que él hasta ese momento estaba fundando, que era el creacionismo, y no dejarlo como a manos de otros. Entonces, en cuanto a la personalidad de Huidobro, uno puede decir que era alguien bastante polémico y que cada cosa que sentía la decía, no escatimaba en guardarse las palabras. Sí, lo que uno nota en él más, siguiendo tu línea, Carol, es que para la mayoría de los poetas escribir es una necesidad, digamos, subjetiva, muy interna, muy visceral, muy interior. Uno captura en Huidobro más una necesidad exterior, más como una necesidad social, un modo de hacerse reconocer ante el mundo, de ponerse en la escena, pero intencional. Sin decir por esto pues que la mayoría de los poetas, obviamente, al publicar lo que están haciendo, es poniendo su obra, insertándola en algún lugar pues como de la sociedad y de la cultura. Pero él, digamos que el objetivo básico de Huidobro es precisamente irrumpir en el mundo, digamos, de ese momento literario, para generar nuevas propuestas, para generar nuevas perspectivas. De alguna manera, y lo hemos visto ya con relación a otros poetas, aunque no estamos hablando de él, pero Neruda marca un eje bastante importante y casi que afecta a la mayoría de poetas de ese tiempo. Entonces todos contra Neruda, Neruda hace una propuesta y entonces se genera una serie de movimientos para romper con ese ambiente que había dejado, con ese halo, digamos, muy romántico que había propuesto Neruda. Entonces todos vienen, no, es que la poesía no es Neruda, yo no quiero ser el elegido de Neruda. Y viene Huidobro y dice también otra serie de cosas respecto de ese particular. El enfoque místico de las obras, de las publicaciones posteriores a 1914, se desligan de esa unión esencial con Dios, de la meditación, del ser amado, de la naturaleza, y se van a la poesía como un medio creador de formas nuevas fuera de lo real, una especie de estética creacionista independiente de la realidad, de las cosas del mundo, y así da la oportunidad de crear lo maravilloso y confiere la vida como si fuese un pequeño Dios. En el poema Arte Poética lo dice, el poeta es como un pequeño Dios porque lo que hace es eso, crear, ¿cierto? Y ahí está la grandeza del creacionismo, el cual está reinventando mundos en cada poema, que está jugando a ser un Dios, en cuanto cada poema creado está adquiriendo proporciones cosmogónicas, sublimando una verdad que le es propia al poeta creador, al poeta adánico, hablando desde el principio de los tiempos, porque también se habla algo al respecto del Génesis en la obra de Huidobro, el cual está también nombrando un mundo inhabitual. Hay en cuanto a eso también una afirmación incluso muy bonita que hace Vicente Huidobro en su manifiesto creacionista. Él dice: si el hombre ha sometido para sí a los tres reinos de la naturaleza, el reino mineral, el vegetal y el animal, ¿por qué razón no podrá agregar a los reinos del universo su propio reino, el reino de sus creaciones? Y seguimos entonces en esa cuestión de su defensa por el creacionismo. Sí, pues como con todos los poetas, uno en este espacio solamente alcanza como a dar un pequeño sesgo, un pequeño asomo
a la obra de cada uno de estos poetas. Vicente Huidobro en 1947 sufrió un derrame cerebral que se le atribuye a una consecuencia de las heridas de guerra. El 2 de enero de 1948 muere en su casa de Cartagena, Chile, y es enterrado de acuerdo a sus deseos en una colina frente al mar. Su hija mayor Manuela y Eduardo Anguita escriben el epitafio que dice algo así como: aquí yace el poeta Vicente Huidobro, abrid la tumba, al fondo de esta tumba se ve el mar. Bueno, esto es todo por hoy, queridos oyentes. Siempre nos quedamos cortos para abarcar la obra completa de un poeta, y tanto más como podríamos decirlo, un poeta como Vicente Huidobro, con tanto que decir. Pero les agradecemos por estar siempre en sintonía con Sopa de Letras todos los jueves a las 2:30 de la tarde. Recordamos que tenemos nuestro grupo en Facebook, donde pueden encontrar todos nuestros programas, poemas, todo tipo de material que les puede interesar mucho. Les agradecemos a todos ustedes por estar en sintonía y me despido de mis compañeros en cabina. Sí, muy buenas tardes para todos, un feliz resto de tarde, muchas gracias. Bonita tarde para todos los oyentes, un agradecimiento a Daniel Escobar en el máster, y vale recordar que la música que escuchábamos de fondo otra vez es de nuestro gran amigo David Sosa, a quien le enviamos un saludo hasta Canadá. Que pasen un feliz resto de tarde y gracias por escucharnos hoy. En un jardín de Nueva Delhi, las flores y las hojas ordenan el espacio en un liviano acuario de colmenas donde tiembla el color. Hasta aquí, Sopa de Letras, un espacio para alimentar el alma, porque la poesía es una cuestión del corazón que la razón no entiende.